Hola, soy Fernanda, tengo 48 años, y hoy voy a compartir con vosotros una de las historias más íntimas y apasionantes de mi vida. Una historia que comenzó en la casa de mi amiga, donde viví encuentros sexuales que despertaron en mí sensaciones que nunca antes había experimentado. Hoy os contaré con todo lujo de detalles, cómo esos momentos de placer se convirtieron en una adicción, y cómo cada encuentro era más intenso que el anterior. Pero no todo fue pasión y deseo. Estas infidelidades trajeron consigo desgracias que nunca imaginé. Traiciones, secretos y consecuencias que cambiaron mi vida para siempre. Durante este vídeo os revelaré detalles sorprendentes que os dejarán sin palabras, y os harán entender por qué cada decisión tiene un precio. Si queréis saber cómo todo se desmoronó, cómo mi amiga dejó de ser mi cómplice y decidió contarle todo a mi esposo, y cómo enfrenté las consecuencias de mis actos, quedaos hasta el final. Os prometo que no os arrepentiréis. Y si os gusta este tipo de historias, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir creando contenido tan apasionante como este. Ahora, vamos al lío. Todo comenzó hace unos años, en un momento de mi vida en el que, aunque no lo admitía abiertamente, sentía que algo faltaba en mi matrimonio. Mi esposo Carlos y yo llevábamos más de 2 décadas juntos. Éramos esa pareja estable, la que todos veían como un ejemplo de compromiso y amor duradero. Pero la realidad era que con el paso del tiempo, la rutina se había apoderado de nosotros. Las conversaciones profundas se habían convertido en breves intercambios sobre facturas, la lista de la compra o los problemas de los niños. El deseo, esa chispa que nos unía al principio, se había diluido en un mar de responsabilidades y cansancio. Fue en ese momento cuando conocí a Alejandro. Él era el nuevo jefe en mi trabajo, un hombre carismático, seguro de sí mismo y con una mirada que parecía ver más allá de lo superficial. Desde el primer día, noté cómo sus ojos se posaban en mí un poco más de lo necesario, cómo su voz se suavizaba cuando me hablaba, y cómo buscaba cualquier excusa para estar cerca de mí. Al principio lo atribuí a simple cortesía, pero pronto me di cuenta de que había algo más. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Ignorarías esas señales o te dejarías llevar por la curiosidad? Alejandro tenía algo que Carlos ya no me daba: atención. Me hacía sentir deseada, importante, como si fuera la única mujer en la habitación. Empezamos a compartir momentos a solas, al principio inocentes, como una taza de café en la oficina o una charla casual al final del día. Pero poco a poco, esos encuentros se volvieron más íntimos. Recuerdo la primera vez que nuestras manos se rozaron por accidente. Fue en una reunión, mientras pasaba un documento. El contacto duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara y mi mente comenzara a divagar. ¿Te ha pasado alguna vez que un simple roce te haga perder el control? A medida que pasaban las semanas, la tensión entre nosotros crecía. Alejandro comenzó a enviarme mensajes fuera del horario laboral, al principio sobre temas de trabajo, pero luego se volvieron más personales. Me preguntaba cómo estaba, si había dormido bien, si necesitaba algo. Yo sabía que estaba cruzando una línea, pero no podía evitarlo. Cada mensaje suyo me hacía sentir viva de una manera que no recordaba desde hacía años. ¿Hasta dónde llegarías tú por sentir esa emoción de nuevo? Carlos, por su parte, parecía no notar nada. O quizá no quería notarlo. Nuestra relación seguía igual, funcional, pero vacía. Nos queríamos, eso lo sabía, pero el amor no siempre es suficiente. La pasión, la conexión física, esa necesidad de sentir que eres lo más importante para alguien, todo eso se había esfumado. Y en ese vacío Alejandro se convirtió en una tentación a la que no pude resistirme. ¿Qué harías si te sintieras invisible para la persona que más debería verte? La primera vez que todo cambió fue en la casa de mi amiga, Laura. Ella y yo éramos muy cercanas, casi como hermanas. Laura sabía que algo pasaba entre Alejandro y yo, aunque nunca lo habíamos discutido abiertamente. Un día, me invitó a su casa para pasar la tarde. Dijo que necesitaba ayuda con unas cosas, pero en realidad creo que solo quería compañía. Lo que no sabía era que Alejandro también estaría allí. ¿Te imaginas la sorpresa que me llevé cuando lo vi sentado en su sala, con esa sonrisa que parecía decirme que sabía exactamente lo que estaba por pasar? Esa tarde, mientras Laura estaba en la cocina preparando algo de beber, Alejandro y yo nos quedamos a solas en la sala. El ambiente era eléctrico, cargado de una tensión que ya no podíamos ignorar. Nos miramos y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Nos acercamos lentamente como si el mundo se hubiera detenido, y entonces, bueno, eso es algo que os contaré en la siguiente parte. Porque lo que pasó después cambió todo para siempre.
¿Crees que fue solo un momento de debilidad o el inicio de algo mucho más grande? Si queréis saber cómo continuó esa tarde y cómo Laura se convirtió en mi cómplice sin quererlo, no os perdáis la siguiente parte. Y recordad, si os está gustando esta historia, suscribíos y dejad un like para que podamos seguir compartiendo relatos como este. Porque esto es solo el principio. Esa tarde en casa de Laura fue el punto de no retorno. Recuerdo cada detalle como si hubiera ocurrido ayer. Alejandro estaba sentado en el sofá, con esa actitud relajada pero intensa que lo caracterizaba. Yo me senté a su lado, intentando mantener la compostura, pero sabía que no podía fingir por mucho más tiempo. La tensión entre nosotros era palpable, como una corriente eléctrica que nos envolvía y nos atraía el uno hacia el otro. Laura estaba en la cocina, distraída, y aunque sabía que podía aparecer en cualquier momento, eso solo añadía más emoción al momento. Alejandro me miró fijamente y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo, deseo puro, sin filtros. Me preguntó cómo estaba, pero no era una pregunta casual. Su voz era suave, casi un susurro, y sentí como cada palabra resonaba en mi interior. Le respondí que estaba bien, pero mi voz tembló, delatando lo que realmente sentía. Él sonrió como si supiera exactamente el efecto que tenía sobre mí. ¿Alguna vez has sentido que alguien puede leer tus pensamientos con solo mirarte? Nos acercamos lentamente como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sus ojos no se apartaban de los míos, y yo no podía apartar la mirada de sus labios. El aire a nuestro alrededor parecía cargarse de electricidad, y supe que no podía detenerme, incluso si hubiera querido. Cuando nuestros labios finalmente se encontraron, fue como si todo el mundo desapareciera. Era un beso lento, profundo, lleno de una pasión que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería besar a alguien que despierta en ti algo que creías perdido? El sonido de Laura moviéndose en la cocina nos hizo separarnos por un momento, pero solo fue una pausa breve. Alejandro me tomó de la mano y me llevó a una de las habitaciones de invitados, cerrando la puerta con cuidado detrás de nosotros. Mi corazón latía con fuerza, y cada respiración era un susurro entrecortado. Sabía que lo que estábamos a punto de hacer estaba mal, pero en ese momento, no podía pensar en nada más que en él. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación así? ¿Dejarías que el deseo te dominara, o intentarías resistirte? Una vez dentro de la habitación, todo sucedió muy rápido. Las manos de Alejandro recorrieron mi cuerpo con una urgencia que me hizo perder el control. Cada toque, cada caricia, era como una chispa que encendía algo dentro de mí. Me desabrochó la blusa con manos expertas, y yo no hice nada para detenerlo. Al contrario, lo animé con mis propios gestos, deshaciéndome de su camisa y sintiendo el calor de su piel contra la mía. ¿Alguna vez has sentido que el mundo se reduce a un solo momento, a un solo contacto? Nos tumbamos en la cama, y en ese instante todo lo que había fuera de esa habitación dejó de existir. No había matrimonio, no había responsabilidades, no había culpa. Solo estábamos nosotros, dos personas que se habían encontrado en el momento y el lugar equivocados, pero que no podían negar lo que sentían. Alejandro me miró a los ojos antes de continuar, como si buscara mi consentimiento una última vez. Y yo, con un simple gesto, le dije que sí. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería rendirte por completo al deseo, sin pensar en las consecuencias? Lo que siguió fue una mezcla de pasión, intensidad y una conexión que no había sentido en años. Cada movimiento, cada susurro, cada gemido, era una confirmación de lo que ambos habíamos estado reprimiendo. Era como si hubiéramos estado esperando este momento toda la vida, y ahora que lo teníamos, no podíamos desperdiciarlo. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación en la que el placer y la culpa se entrelazan de una manera que no puedes controlar? Alejandro y yo nos dejamos llevar por un impulso que ya no podíamos contener. Nuestros cuerpos se entrelazaron con una urgencia que solo podían hacer de meses de tensión reprimida. Cada beso era más profundo que el anterior, cada caricia más audaz, como si ambos intentáramos compensar el tiempo perdido. Sus manos exploraron cada curva de mi cuerpo con una mezcla de delicadeza y deseo, mientras yo respondía con una entrega total, olvidándome por completo de todo lo que había fuera de esa habitación. La habitación, aunque sencilla, se convirtió en un escenario íntimo y cálido. La luz tenue que entraba por las cortinas creaba sombras que bailaban en las paredes, añadiendo un aura de misterio y complicidad al momento. Los sonidos de la casa, el murmullo lejano de Laura en la cocina, el tic-tac de un reloj en la sala, se desvanecieron, dejando solo el ritmo acelerado de nuestras respiraciones y los susurros que intercambiábamos. Sentí como el mundo se reducía a ese instante. Cada movimiento de Alejandro era una revelación,
una confirmación de que lo que estábamos haciendo era más que un simple acto físico. Era una conexión que iba más allá de lo carnal, una sincronía que solo podía darse entre dos personas que habían estado esperando este momento sin siquiera saberlo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería sentir que el tiempo se detiene, que el mundo desaparece y que solo existís vosotros dos? Pero no todo era placer. En medio de la pasión, noté cómo la culpa intentaba abrirse paso en mi mente. Por un breve instante pensé en Carlos, en lo que estaba haciendo, en las consecuencias que esto podría tener. Pero la intensidad del momento, la forma en que Alejandro me hacía sentir, me empujó a dejar esos pensamientos atrás. Era como si por primera vez en años, me permitiera ser egoísta, priorizar mi propio deseo por encima de todo lo demás. ¿Qué harías tú si te enfrentaras a un momento en el que el placer y la culpa luchan por dominar tus pensamientos? Cuando todo terminó, nos quedamos allí abrazados, tratando de recuperar el aliento. La realidad comenzó a filtrarse de nuevo en mi mente, y con ella llegó la culpa. Sabía que lo que acababa de hacer era imperdonable, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que había sentido. Alejandro me miró, y en sus ojos vi una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía que esto no podía volver a pasar, pero también sabía que no podía prometerlo. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que sabes que algo está mal, pero no puedes evitar querer más? Salimos de la habitación con cuidado, asegurándonos de que Laura no nos viera. Ella seguía en la cocina, ajena a lo que había ocurrido. Alejandro y yo intercambiamos una última mirada antes de que él se fuera, y yo me quedé allí, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero en ese momento, no podía evitar sentir una extraña sensación de liberación. ¿Crees que a veces necesitamos hacer algo malo para recordar lo que significa sentirnos vivos? Antes de continuar, quiero recordaros que si os está gustando esta historia, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like. Vuestro apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido tan apasionante como este. Ahora, sigamos con la historia. Después de aquel primer encuentro con Alejandro en casa de Laura, todo cambió. No solo entre él y yo, sino también en mi relación con Laura. Ella, sin saberlo, se había convertido en mi cómplice. Aunque no le había contado lo que había pasado, sospechaba que algo ocurría. Laura siempre ha sido muy perceptiva, y esa tarde notó que algo en mí era diferente. ¿Alguna vez has intentado ocultar algo a alguien que te conoce tan bien que parece leerte la mente? Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, sentía una culpa abrumadora cada vez que miraba a Carlos. Trataba de actuar con normalidad, de ser la esposa cariñosa y atenta que siempre había sido, pero en el fondo sabía que estaba traicionando su confianza. Por otro lado, no podía dejar de pensar en Alejandro. Cada mensaje suyo, cada mirada furtiva en el trabajo, me hacía revivir aquel momento en la habitación de invitados. ¿Qué harías tú si te sintieras dividida entre la lealtad a tu pareja y el deseo de seguir explorando algo que te hace sentir viva? Fue entonces cuando Laura comenzó a hacer preguntas. Al principio eran indirectas, como si no quisiera invadir mi privacidad, pero poco a poco se volvieron más directas. Una tarde, mientras tomábamos un café en su casa, me miró fijamente y me preguntó si todo estaba bien entre Carlos y yo. Le dije que sí, por supuesto, pero mi voz sonó falsa incluso para mis propios oídos. Laura no dijo nada, pero su mirada me delató. Sabía que no le estaba diciendo toda la verdad. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te haga una pregunta que no estás preparado para responder? Finalmente un día no pude más. Necesitaba contárselo a alguien, y Laura era la única persona en quien podía confiar. Le conté todo, desde la atracción que sentía por Alejandro hasta lo que había pasado en su casa. Esperaba que me juzgara, que me dijera que estaba cometiendo un error, pero en lugar de eso, me escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Crees que a veces necesitamos que alguien nos escuche sin juzgarnos, incluso cuando sabemos que estamos equivocados? Laura no me dio un sermón ni me dijo lo que debía hacer. En lugar de eso, me dijo que entendía por qué había sucedido. Ella también había pasado por momentos difíciles en su matrimonio, y aunque nunca había sido infiel, sabía lo que era sentirse atrapada en una relación que había perdido su chispa. Me dijo que no me juzgaba, pero que debía ser consciente de las consecuencias de mis actos. ¿Qué harías tú si alguien a quien quieres te confesara algo así? ¿Serías comprensivo o intentarías hacerle ver que está cometiendo un error? A partir de ese día, Laura se convirtió en mi confidente. Sabía que no aprobaba lo que estaba haciendo, pero tampoco me abandonó.
Me escuchaba, me daba consejos y sobre todo, me hacía reflexionar sobre lo que realmente quería. Pero incluso con su apoyo, sabía que no podía seguir así para siempre. Cada encuentro con Alejandro era más intenso que el anterior, pero también más peligroso. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo puedes mantener un secreto antes de que todo se desmorone? Uno de esos encuentros ocurrió de nuevo en casa de Laura. Esta vez, ella sabía lo que estaba pasando, pero decidió hacerse la desentendida. Alejandro y yo nos encerramos en la habitación de invitados, y aunque sabía que Laura estaba al otro lado de la puerta, no pude resistirme. Fue un momento de pura pasión, pero también de una tensión que no había sentido antes. ¿Qué harías tú si supieras que alguien a quien quieres sabe lo que estás haciendo, pero decide no intervenir? Cuando todo terminó, salí de la habitación y me encontré con Laura en la sala. Me miró con una expresión que no supe interpretar. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Sabía que estaba jugando con fuego y que tarde o temprano, todo saldría a la luz. ¿Crees que a veces necesitamos que alguien nos haga ver la realidad, incluso cuando no estamos preparados para enfrentarla? Si queréis saber cómo continuó esta historia, y cómo Laura finalmente decidió contarle todo a Carlos, no os perdáis la siguiente parte. Y recordad, si os está gustando esta historia, suscribíos y dejad un like para que podamos seguir compartiendo relatos como este. Porque esto es solo el principio. La complicidad de Laura fue un alivio al principio, pero con el tiempo se convirtió en una carga. Sabía que ella no aprobaba lo que estaba haciendo, y aunque nunca me lo dijo directamente, lo notaba en su mirada, en sus silencios incómodos y en la forma en que evitaba hablar de Carlos cuando estábamos juntas. Cada vez que Alejandro y yo nos veíamos, sentía que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino también a mi amiga. ¿Alguna vez has sentido que tus acciones no solo te afectan a ti, sino también a las personas que más quieres? Los encuentros con Alejandro se volvieron más frecuentes, pero también más arriesgados. Ya no nos conformábamos con vernos en casa de Laura, comenzamos a buscar otros lugares, otros momentos. Cada vez que estábamos juntos, la intensidad era mayor, pero también la sensación de que estábamos jugando con fuego. Sabía que no podía seguir así para siempre, pero no podía detenerme. Era como una adicción, y Alejandro era mi droga. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería caer en una espiral de la que sabes que no puedes escapar? Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Un día, Laura me llamó y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Su voz sonaba seria, casi fría, y supe de inmediato que algo andaba mal. Cuando llegué a su casa, me encontré con que no estaba sola. Carlos estaba allí, sentado en el sofá, con una expresión que nunca antes le había visto. Era una mezcla de dolor, ira y decepción. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué harías tú si te enfrentaras a la persona a la que has estado traicionando, sabiendo que no hay vuelta atrás? Laura me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que no podía seguir siendo mi cómplice. Había decidido contarle todo a Carlos, no por venganza, sino porque creía que era lo correcto. Me sentí traicionada, pero al mismo tiempo, sabía que no tenía derecho a sentirme así. Yo era la que había traicionado a Carlos, no ella. ¿Crees que a veces necesitamos que alguien nos detenga, incluso si eso significa perder su confianza? Carlos no dijo nada al principio. Se limitó a mirarme como si estuviera tratando de entender cómo la mujer con la que había compartido más de 20 años de su vida había podido hacerle algo así. Finalmente rompió el silencio y me preguntó por qué. No había ira en su voz, solo tristeza. Y esa tristeza me destrozó más que cualquier grito o reproche. ¿Cómo le explicas a alguien que lo que hiciste no fue por falta de amor, sino por una necesidad de sentirte viva? Le conté todo desde el principio. Le hablé de Alejandro, de cómo nos habíamos conocido, de cómo todo había comenzado como algo inocente y se había convertido en algo más. Le dije que lo amaba, que nunca había dejado de amarlo, pero que algo en mí se había perdido con el tiempo. Carlos me escuchó en silencio sin interrumpir, y cuando terminé simplemente asintió. No me gritó, no me insultó, no me pidió que me fuera. Simplemente se levantó y se fue. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería enfrentar las consecuencias de tus actos, sabiendo que no hay forma de reparar el daño que has causado? Los días siguientes fueron un infierno. Carlos y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero era como si fuéramos dos extraños. No hablábamos, no nos mirábamos, no nos tocábamos. La casa, que antes era un refugio, se había convertido en una prisión. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. ¿Cómo reconstruyes algo que has destruido con tus propias manos?
Fue entonces cuando decidí hablar con Alejandro. Necesitaba saber si todo lo que habíamos vivido había significado algo para él, o si solo había sido un juego. Cuando nos vimos, me miró con una expresión que no supe interpretar. Me dijo que lo sentía, que nunca había querido hacerme daño, pero que sabía que lo que estábamos haciendo no podía continuar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería escuchar que algo que significó tanto para ti, para la otra persona solo fue un momento pasajero? Esa fue la última vez que vi a Alejandro. Decidí que no podía seguir viviendo en una mentira, que necesitaba enfrentar las consecuencias de mis actos y tratar de reconstruir mi vida, aunque no supiera cómo. ¿Crees que a veces necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de lo que realmente importa? Si queréis saber cómo terminó esta historia, y cómo enfrenté las consecuencias de mis decisiones, no os perdáis la última parte. Y recordad, si os está gustando esta historia, suscribíos y dejad un like para que podamos seguir compartiendo relatos como este. Porque esto es solo el principio. Llegó el momento de cerrar esta historia, una historia que ha sido un torbellino de emociones, decisiones y consecuencias. Si habéis llegado hasta aquí, es porque os ha enganchado tanto como a mí me ha costado vivirla. Pero antes de continuar, no olvidéis suscribiros al canal y dejar un like si queréis que sigamos compartiendo relatos como este. Ahora, vamos al desenlace. Después de aquella última conversación con Alejandro, supe que no podía seguir escapando de la realidad. Carlos y yo seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero la distancia entre nosotros era abismal. Cada día que pasaba era un recordatorio de lo que había perdido, no solo su confianza, sino también la conexión que alguna vez nos había unido. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería despertar cada día sabiendo que has destruido algo que tardaste años en construir? Fue entonces cuando decidí tomar las riendas de mi vida. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía intentar reconstruir el futuro. Una noche, después de días de silencio, me senté con Carlos y le dije que quería hablar. No sabía si estaba listo para escucharme, pero necesitaba intentarlo. Le conté todo, no solo sobre Alejandro, sino también sobre cómo me había sentido en los últimos años, invisible, atrapada, perdida. Le dije que lo amaba, que siempre lo había amado, pero que necesitábamos encontrar una manera de reconectar. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de reconstruir algo que creías perdido? Carlos me escuchó en silencio como había hecho antes, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. No era solo tristeza o ira, sino también comprensión. Me dijo que él también había sentido que algo se había roto entre nosotros, pero que no sabía cómo arreglarlo. Admitió que había cometido errores, que había dado por sentado nuestra relación y que no había hecho lo suficiente para mantenerme cerca. ¿Crees que a veces necesitamos que ambas partes reconozcan sus errores para poder avanzar? Esa conversación fue el primer paso hacia la reconciliación. No fue fácil y no sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco comenzamos a reconstruir lo que habíamos perdido. Empezamos a hablar más, a compartir nuestros sentimientos, a hacer cosas juntos que habíamos dejado de lado. No era lo mismo que antes, pero era un comienzo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería intentar reconstruir una relación desde cero, sabiendo que nunca volverá a ser como antes? Mientras tanto, Laura y yo también tuvimos que reconstruir nuestra amistad. Ella me dijo que no se arrepentía de haberle contado todo a Carlos, pero que sentía haber perdido mi confianza. Le dije que entendía por qué lo había hecho y que en el fondo sabía que era lo correcto. Aunque al principio me sentí traicionada, con el tiempo me di cuenta de que Laura había actuado por amor, no por venganza. ¿Qué harías tú si alguien a quien quieres tomara una decisión difícil por tu bien, incluso si eso significaba herirte? Alejandro, por su parte, desapareció de mi vida. Supo que lo mejor para ambos era seguir caminos separados, y aunque al principio me costó aceptarlo, con el tiempo entendí que era lo correcto. Lo que tuvimos fue intenso, apasionado, pero también destructivo. No podía basar mi felicidad en algo que había comenzado con una traición. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería dejar atrás a alguien que te hizo sentir viva, pero que también te llevó por un camino oscuro? Hoy, mi vida es muy diferente a lo que era antes. Carlos y yo seguimos juntos, pero nuestra relación ha cambiado. Hemos aprendido a comunicarnos mejor, a no dar por sentado lo que tenemos y a luchar por lo que queremos. No es perfecto, pero es real. Y eso, para mí, es suficiente. ¿Crees que a veces necesitamos perder algo para darnos cuenta de su verdadero valor? Esta historia no tiene un final feliz tradicional, pero tiene algo mejor, un final honesto. He aprendido que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y que a veces, esas consecuencias nos cambian para siempre.
Pero también he aprendido que incluso después de caer, es posible levantarse y seguir adelante. ¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo, sabiendo todo lo que sabes ahora? Y ahora, me encantaría saber qué os ha parecido esta historia. ¿Habéis sentido la tensión, la pasión y el dolor que he vivido? ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Creéis que las decisiones que tomé fueron las correctas, o habríais actuado de otra manera? Este relato está lleno de emociones intensas, decisiones difíciles y consecuencias inesperadas, y estoy segura de que cada uno de vosotros lo habréis vivido de una manera diferente. Por eso os invito a que dejéis vuestros comentarios contándome qué os ha parecido, cómo os ha hecho sentir y si os habéis identificado en algún momento con la historia. Vuestra opinión es muy importante para mí. Y si aún no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna de las historias que compartimos. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que os emocione, os intrigue y os haga reflexionar. Gracias por estar ahí, por acompañarme en este viaje y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.